Bueno, hoy vamos a iniciar a esta sesión de estudios. Vamos a desarrollar dos temáticas que son muy importantes. La primera tiene que ver con los conceptos erróneos del crecimiento y la segunda tiene que ver con los fundamentos o las bases bíblico-teológicas del crecimiento. Hoy vamos a iniciar con los conceptos erróneos acerca del crecimiento. Vamos a compartir en pantalla para que ustedes puedan tener ahí a la mano esta información también y la puedan ver conmigo. Conceptos erróneos acerca de crecimiento. Quiero decirles que hay una gran variedad de conceptos y de críticas que se fueron desarrollando por una mala comprensión de lo que es el movimiento del crecimiento, la teoría del crecimiento. Y los conceptos que expondremos a continuación son desviaciones del verdadero crecimiento. Quiero que ustedes tengan en cuenta que el verdadero crecimiento no es lo que estos conceptos dicen que es. Es importante conocerlo bien para no caer en error y entender a los que rechazan totalmente ese estudio basados en tales desviaciones. Muchos rechazan el crecimiento porque han tenido contacto con las desviaciones del crecimiento de la iglesia. Es decir, ellos no han estudiado nunca a fondo lo que es el crecimiento, sino que por azares de la vida o por situaciones de la vida, ellos tuvieron contacto con alguna desviación del crecimiento. Entonces, eso los llevó a rechazar el crecimiento. De hecho, hay personas que con solo escuchar la palabra crecimiento ya empiezan a verle los 3 seises en la frente a la persona que está exponiendo. O con solo escuchar la palabra crecimiento ya te están asociando con una apostasía. Han creado un concepto un poco no bíblico de apostasía y se lo aplican a estas iglesias que para ellos son iglesias apóstatas. Entonces hay muchos que han tenido contacto con las desviaciones, con las aberraciones del crecimiento de la iglesia. Por eso es importante que nosotros estudiemos hoy los conceptos erróneos para que nosotros sepamos definir con claridad cuándo un crecimiento realmente es saludable y es completamente bíblico. Entonces usted no permita que lo priven de las enseñanzas provechosas del crecimiento por un malentendido o por la exageración de uno de los factores que vamos a mencionar en esta clase. Tenemos que seguir la enseñanza que el apóstol Pablo nos da. Y él nos da un principio. Y ese principio que él nos da nos enseña a retener lo bueno y desechar lo malo. Si en algún momento usted siente que alguna temática del crecimiento usted la considera muy exagerada o usted tiene fundamentos bíblicos por los cuales esa temática usted no la avala, pues entonces simplemente déjela pasar. Pero no es correcto que rechacemos algo que no podemos nosotros entender con claridad. Es mejor investigarlo para poder tenerlo en claro. Entonces Pablo nos enseña a retener lo bueno y a desechar lo malo. Frecuentemente recordemos que las cosas buenas se pueden distorsionar y manipular. O sea, no quiere decir que porque algo es bueno, que porque algo es bíblico, que porque algo es correcto, no puede llegar a ser manipulado, no puede llegar a ser distorsionado. Claro que sí. Pero no por ello las cosas que vamos a estudiar dejan de ser buenas si se usan en forma correcta. Es decir, el crecimiento saludable es provechoso para la iglesia.
¿Qué es lo que queremos prevenir? Las distorsiones del libre crecimiento. Esos conceptos erróneos que generalmente pueden causar problemas en una congregación. Entonces, comenzamos con este pequeño diagrama tomado del libro Crecimiento y el Crecimiento Integral, y ahí encontramos las críticas comunes que se le hacen al movimiento del Igle Crecimiento. Hay algunos que dicen que no están de acuerdo con el Igle Crecimiento porque lo consideran falta de espiritualidad. Es decir, de que si alguien trata de buscar la forma de hacer crecer su iglesia, pues entonces esta es una persona que está, podríamos decir así, que es quizás que es un poco falto de espiritualidad. ¿Por qué no decirlo como un poco carnal, verdad? Pero también hay personas que dicen que están en contra del crecimiento porque a ellos les parece que el crecimiento se centra solamente en los números y que ha caído en una idolatría de los números. Otros dicen que el crecimiento se fundamenta solamente en el marketing, en la mercadotecnia, en el mercadeo, y que ha convertido la fe en un producto y en un producto diluido, en un producto deformado. Otros dicen que el crecimiento no les parece porque es muy pragmático y ellos lo identifican con el pragmatismo. Ya vamos a explicar a qué se refiere esta crítica del crecimiento, este concepto erróneo. Para ellos el crecimiento es pragmatismo. Otros dicen que el crecimiento es una corriente que lleva a la discriminación y que por tanto debe de ser rechazado por parte de una iglesia genuina y verdadera. Ahí tenemos entonces ya un esquema de las críticas que son comunes al crecimiento. Y esto son críticas que han existido ya desde que el movimiento se comenzó a difundir, ya que esto es algo interesante porque el crecimiento no solamente es una, digámoslo así, no solo es una ciencia o una rama teológica que combina la ciencia y la Biblia, sino que también es un movimiento al mismo tiempo que se expandió por todo el mundo, por todo el mundo. Ahora, vamos a ver la primera crítica. Dicen algunos que ellos no están de acuerdo con el crecimiento porque el crecimiento lleva a la numerolatría. ¿Qué quiere decir esto de la numerolatría? Bueno, algunos han tenido contacto con iglesias o con movimientos de crecimiento que ofrecen ayudarle a aumentar el número de miembros. Y son seminarios que los ofrecen y dicen, venga y haga que su iglesia sea numerosa, o venga y aumente los números de su iglesia, crezca los números de su iglesia. Entonces, ahí hay un grupo de personas que dicen que no les parece, porque eso es ver a las personas como si fuesen simples números. En este sentido, la crítica es válida, pero a ciertas tendencias del crecimiento, a ciertas deformaciones del crecimiento. Hubieron tiempos en los que el crecimiento se asoció solamente con el crecimiento numérico. Es decir, el crecimiento no llegó de manera integral, sino que llegó seccionado y la parte que se vendía era la parte de los números. Haga crecer su iglesia, tenga más números, aumente los números. Entonces se levanta un grupo dentro de la iglesia evangélica que empieza a condenar y atacar este tipo de movimiento de crecimiento de la iglesia. Y ellos dicen que el afán por los números y por tener más gente en la iglesia puede convertirse en idolatría. Y ellos dicen que al interés obsesivo en las estadísticas de asistencia o matrícula se le conoce como numerolatría. ¿Cuándo hay numerolatría? Bueno, cuando es excesiva la valoración de un resultado frío
y sin significado. Incluye una preocupación constante con la asistencia. Hay iglesias que se centran en los números que están teniendo de asistentes a cada culto. Es decir, ellos no están interesados en que haya transformación en la gente. Ellos no están interesados si esa gente está recibiendo el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Ellos no están interesados si esa gente está creciendo espiritualmente. Ellos no están interesados si esa gente está siendo entrenada para conocer las escrituras y volverse líderes multiplicadores. A ellos no les interesa más que tener llenos sus templos, sus megatemplos, y no les importa nada que tenga que ver con la gente ni con la comunidad. Esa es una iglesia que enfatiza simplemente las personas como un número más, como un número que llega a llenar sus asientos todos los domingos. Dice Costas en su libro Dimensiones del Crecimiento Integral de la Iglesia, en la página 14, él dice que el crecimiento numérico por sí solo se convierte en obesidad. El crecimiento orgánico por sí solo se convierte en burocracia. El crecimiento conceptual por sí solo se convierte en abstracción teórica. Y el crecimiento diaconal por sí solo se convierte en un activismo social. Es importante entonces que nosotros entendamos que el crecimiento saludable tiene que ver con el uso de los números, tiene que ver con el desarrollo de las estructuras, que tiene que ver con el crecimiento orgánico, el crecimiento conceptual, que tiene que ver con la profundidad teológica y bíblica, y el diaconal, que tiene que ver con el servicio a los que sufren, a la comunidad. Esto tiene que ir de la mano, pero una variante del crecimiento hace unas décadas atrás enfatizaba el aumento de los números, y por eso fue que hubo gente que rechazó el crecimiento. Algunos críticos del crecimiento señalan que muchos manipulan a la muchedumbre y han diluido el evangelio para alcanzar metas cuantitativas. Hay algunos críticos del crecimiento que dicen que los pastores de las mega iglesias no son predicadores del evangelio en verdad, sino que lo que son es una especie de motivadores, una especie de showman, de personas que se dedican a hacer un espectáculo dominical, y que estas personas en realidad solo les interesa tener los números para impresionar y para llenar y satisfacer sus egos. Estas son las críticas entonces que se hacen al crecimiento. Un concepto totalmente erróneo. El crecimiento va más allá de los números. Si bien es cierto que el crecimiento utiliza los números, no quiere decir que los números son su fin último. Para el crecimiento, los números solo son un medio, nunca son un fin en sí mismos. La palabra de Dios, por otro lado, contiene muchos casos en los que se usan los números de forma positiva. Y ahí tenemos que en el libro de los Hechos, a menudo se nos relata cuántos fueron convertidos o tocados por el Espíritu Santo. Y ahí tenemos el ejemplo de Hechos 2:41, donde se nos cuenta que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron a la iglesia, aquel día fueron como 3,000 personas. Obviamente ese como nos permite saber que no es un dato exacto, numérico, pero sí nos da una idea de que pudieron haber sido más de 3,000 personas, pero el escritor sagrado hace una especie de sumario general y dice como 3,000 personas. Es decir, era una multitud tan grande que le parecía a él que aglomeraba como 3,000 personas. Entonces, la Biblia también hace uso de los números. ¿Cómo entonces nosotros debemos entender los números en el proceso del trabajo de la iglesia, en el crecimiento de la iglesia? Bueno, los números simplemente nos dan una visión parcial de lo que está sucediendo en la congregación. Por ejemplo,
si tenemos una iglesia que tiene 300 miembros todos los domingos en el servicio dominical y de repente de esos 300 baja a 150, pues el poder llevar una estadística numérica nos va a permitir a nosotros darnos cuenta que algo podría estar sucediendo en las personas. Podría ser que algunos se estén mudando, podría ser que haya una epidemia, haya una pandemia, haya una enfermedad que esté afectando cierta comunidad, o haya una especie de problema de violencia que esté impidiendo que estas personas se reúnan con nosotros en el servicio. Entonces, los números no son malos, los números nos permiten tener una visión parcial de lo que está sucediendo en la congregación. Los números y las estadísticas nos ayudan a nosotros a completar el panorama del trabajo de la iglesia y a menudo nos alertan respecto a lo que pasa en la iglesia. Es decir, de que si usted no tiene estadísticas de cuántas personas se están congregando en su iglesia, si usted no tiene estadísticas de cuántos son los que están involucrados en el liderazgo, cuántos son los que están involucrados en los diferentes ministerios, pues usted no va a tener un panorama claro del impacto que su iglesia está teniendo. Entonces la estadística le va a ayudar a usted a completar el panorama, le va a ayudar a usted a darse cuenta cuánta gente está involucrada, cuántos pertenecen a tales ministerios, a tales grupos pequeños y qué es lo que están haciendo. Entonces la estadística nos permite también a nosotros observar el avance, cuánto hemos avanzado. Comenzamos con 30, comenzamos con 50 y tenemos una meta para llegar a ser 100 en 6 meses. Entonces, vamos a ir viendo la estadística, entonces tiene una función útil. Pero cuando el fin último es acumular números, ahí tenemos un problema. También los números, cuando son bien empleados, pueden ser una bendición. ¿Por qué? Porque nos pueden alertar de que un problema está sucediendo, nos pueden motivar para que hagamos un mejor trabajo, nos pueden ayudar para ponernos metas reales de crecimiento, metas reales de alcance, pero también si no los usamos bien pueden llegar a convertirse en un ídolo que satisfaga nuestro ego. Es decir, cada vez que nosotros tengamos un número alto, pues nuestro ego se va a sentir más satisfecho. Entonces, allí sí tenemos un problema. Pero los números, cuando el crecimiento es saludable, no tienen por qué ser entendidos como malos. Así es que ya estamos rebatiendo ese argumento. Y es importante que ustedes como estudiantes, como candidatos al ministerio, como líderes, como pastores que están en este curso, puedan entender que los números tienen un lugar importante en el desarrollo del trabajo pastoral, pero que no debemos de poner los números como el fin último, sino como un medio que nos permita hacer un trabajo más efectivo. En segundo lugar, otra de las críticas que se presentan al movimiento del crecimiento es el pragmatismo. Y el pragmatismo es un movimiento filosófico. Comienza en los Estados Unidos, tiene que ver con la filosofía norteamericana. Y el pragmatismo, para resumirlo en una sola frase, es reducir lo verdadero a lo útil. Es decir, que para el pragmatismo, aquello que refleja la verdad es aquello que es útil en la práctica. Es decir, que si algo a mí me funciona, entonces es verdadero. Si algo no me funciona, entonces esto no tiene suficiente carga de verdad porque no me está funcionando. Entonces, el pragmatismo tiene que ver cuando yo reduzco aquello que es verdadero solamente a lo que me sirve, a lo que me es práctico, a lo que yo puedo obtener un resultado. Y ahí les puse yo esas dos fotografías que son ilustrativas. En primer lugar, de un pastor que está ahí predicando o líder que está dirigiendo una iglesia grande, vestido de chapulín colorado. El chapulín colorado no tiene nada que ver con las escrituras sagradas. No estoy en contra del chapulín colorado tampoco, porque desde niño me crié viendo las aventuras del chapulín colorado. ¿Quién de nosotros no ha visto el chapulín colorado y se ha gozado riéndose con las ocurrencias del chapulín colorado?
Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ser el chapulín colorado en un púlpito, en una tarima de una iglesia cristiana evangélica? Ahí entonces estamos viendo un claro ejemplo de pragmatismo. Es decir, no importa que el pastor se tenga que vestir como Superman o como el hombre araña o se tenga que vestir como el chapulín colorado con tal de tener la iglesia llena, con tal de llamar la atención de la gente para que la gente llegue. Ahí es donde ya estamos cayendo en un pragmatismo. Y este pragmatismo muchas veces ha sido utilizado en las mega iglesias y por eso es que muchos pastores que tienen una fe sencilla y que tienen un amor por Dios, pero que también tienen un poquito de ignorancia de los temas del libre crecimiento, rechazan el libre crecimiento de forma abierta, pensando que estas iglesias que han caído en el pragmatismo son un ejemplo de lo que el libre crecimiento produce. Yo quiero decirle que la iglesia puede crecer a proporciones inmensas sin necesidad que usted se vista de Chapulín Colorado, ni de Superman, ni de Batman, ni de la Batichica, ni de la Mujer Maravilla, ni de Bob Esponja, ni de ninguno de todos esos personajes. O sea, la iglesia no tiene por qué estar eh, anclada al pragmatismo. Pero les pongo ese ejemplo. Y también tengo el otro ejemplo de otro pastor que está orando por una mujer, supuestamente que está ministrándole sanidad, y con su pie, él pone su pie en la parte íntima de la mujer, ¿verdad? Su parte genital y en su vientre, abarca el vientre, su estómago y parte de su parte genital. Entonces, hay un video de donde fue sacada esta foto, ¿verdad? Y este pastor prácticamente, vamos a decirlo así, le frota con el talón de su zapato la parte genital de la mujer. No sé qué clase de sanidad ni qué clase de liberación él está haciendo, pero es una mega iglesia por allá, por África. Entonces, a eso me refiero con el pragmatismo. O sea, muchos predicadores de mega iglesias han caído en el error para mantener los números de que ellos inventan cosas. Yo no dudo que la predicación es verdadera, yo no dudo que lo que el Espíritu Santo, las sanidades y los milagros son verdaderos. El problema es que cuando yo tomo eso verdadero y me invento una forma para que sea útil para mí, entonces yo estoy desvirtuando la verdad de Dios y la estoy sustituyendo por una estrategia funcional y pragmática. Entonces les pongo estos dos ejemplos para que ustedes vean que por esto es que algunos rechazan las iglesias grandes, porque algunas han caído en un pragmatismo, pero quiero que sepan que el pragmatismo no es parte del libre crecimiento. Eso ha sido producto de una desviación del libre crecimiento. Algunos críticos del libre crecimiento indican que es fácil caer en la trampa de buscar lo práctico a costa de la espiritualidad y la fe bíblica. Si definimos las cosas en la iglesia por lo que da crecimiento numérico, podemos terminar con una congregación enfermiza. Por ejemplo, si a la gente de su comunidad le gusta la carne asada y usted como pastor les ofrece un suculento almuerzo con ese ingrediente después del culto cada domingo, lo más seguro es que usted va a tener lleno su templo todos los domingos. Le va a aumentar la asistencia. O usted como pastor puede hacer un baile cristiano al estilo de alguna secta. Yo conocí una secta, y no voy a decir su nombre por ética, pero yo conocí una secta muy famosa que organizaba unas fiestas para los jóvenes con música al estilo discoteca y con esa forma ellos adherían más jóvenes a su movimiento. Quiero decirles que ellos no eran una iglesia evangélica, eran una secta, pero una secta que la asocian con el cristianismo. Entonces ellos hacían unos bailongos, unas fiestotas con música y ahí usted podía agarrar una hermanita y ponerse a bailar. Era parte de la estrategia de ellos para atraer a los jóvenes. Eso es el pragmatismo. O también hay sectas que ofrecen dinero a cambio de profesiones de fe. Es decir, van a lugares donde hay mucha necesidad, a la gente le ofrecen dinero para que acepte a Cristo y la gente lo hace por dinero. Entonces ahí la gente no está aceptando a Cristo
por amor o porque se esté arrepintiendo de sus pecados, sino que lo están haciendo por el plato de carne asada, lo están haciendo porque les gustó el baile cristiano, lo están haciendo porque les ofrecieron dinero. ¿Verdad? Les aclaro pues que no hay ningún baile cristiano, ¿verdad? Eso es un título que yo estoy usando para hablar de esa experiencia que a mí me consta de esa secta. Es una secta y no digo el nombre por ética porque no me interesa a mí desacreditar a nadie. Simplemente les pongo el ejemplo, eso es lo que lleva a un pragmatismo. Entonces, el crecimiento no tiene que ver con eso. El crecimiento tiene que ver con tener una estrategia clara para poder alcanzar al perdido y para poder hacer discípulos. No tiene que ver con que usted haga ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar esos excesos del pragmatismo? Bueno, si queremos evitar que se endiose el pragmatismo, otra idolatría, y no estamos dispuestos a hacer lo que sea para lograr ciertas metas, también caemos en el riesgo de justificar nuestros medios para llegar a cierto fin. Es decir, de que si nosotros no tenemos claro la misión de la iglesia y nosotros tenemos temor de ubicarnos para probar estrategias nuevas de trabajo para alcanzar a las personas, podemos llegar a caer nosotros en algo donde podamos llegar a decir, ya ve, por eso yo mejor prefiero tener nada más dos creyentes aquí, pero sé que son fieles y santos y no me serviría, y de nada me sirve tener un montón de gente y saber que no sirven para nada. Podemos llegar también a caer en un punto donde por evitar el pragmatismo nos quedemos estancados. Por eso es que la palabra de Dios es el punto de partida para toda implementación del crecimiento. Un verdadero crecimiento saludable va a promover un crecimiento no solamente numérico, sino también un crecimiento integral, un crecimiento espiritual, un crecimiento que tenga que ver con el avance del carácter, el avance en el discipulado, el conocimiento de las verdades bíblicas, es decir, es un crecimiento integral. Entonces, el mejor ejemplo que nosotros podemos poner para responder a la inquietud que se pueda generar de cómo podemos evitar el pragmatismo y a la vez poder tener crecimiento, es la parábola de los talentos en Mateo 25. El Señor y dueño de la iglesia nos deja cierta cantidad de talentos y es nuestra responsabilidad utilizarlos. Porque si una cosa es segura, es que el Padre va a volver y nos va a exigir resultados. Usted puede tener una serie de argumentos por los cuales usted no quiere involucrarse en el movimiento del crecimiento de la iglesia, y está bien, pero lo que usted tiene que tener claro es que a usted se le va a pedir cuentas del crecimiento de la iglesia. Es decir, a Dios, al Señor, usted no le va a poder llegar a decir, Señor, fíjate que yo no estaba de acuerdo con el pragmatismo, entonces yo por eso mejor no trabajé para que no se llenara mucho la iglesia, para no caer en el error del pragmatismo. Es decir, usted tiene que tener el fundamento en la palabra y la palabra usted tiene que ser capaz de contextualizarla de ese mensaje divino, traerlo a la realidad humana para ganar a otros para Cristo. Entonces, no quiere decir que va a rechazar usted toda estrategia que llegue a sus manos porque va a decir, no, la verdad es que yo tengo miedo de caer en el pragmatismo. No, pero tenemos que evitar cometer el error que cometieron los hombres de la parábola de Mateo 25. Quiero decirle que esa parábola, en su primer sentido, es una advertencia que Jesús le hace a los discípulos para que no caigan en el error que cayeron los maestros de la ley y los fariseos, de apartarse, aislarse y no multiplicar el mensaje de la Torá. Ahora Jesús les está advirtiendo a los discípulos que no vayan a cometer el error de aislarse, guardarse la revelación del evangelio del reino para ellos y enterrarlo, sino que Él les dice, vayan y multiplíquenlo. El talento, entonces, en el primer sentido de la parábola, no está representando dinero, sino que está representando el mensaje del reino que les era legado a los discípulos y que ellos tenían que multiplicar ese mensaje por todo el mundo. Y en ese sentido somos responsables de poder alcanzar a otros con el mensaje de Jesús. La madurez espiritual entonces es la clave
que nos va a permitir a nosotros detectar la diferencia que hay entre un trabajo pragmático, ¿verdad? Un trabajo práctico dentro de un marco bíblico y teológico. Es decir, cuando yo tengo madurez espiritual, cuando yo tengo conocimientos claros de la escritura, tengo conocimientos claros de la teología, entonces yo voy a poder discernir cuando un movimiento está cayendo en el pragmatismo y también voy a poder discernir cuando hay alguien que está siendo creativo y está siendo práctico y está llegando con el mensaje. Entonces yo tengo que también tener cuidado de tener la capacidad de discernir cuando alguien en realidad está haciendo un buen trabajo con la actualización del mensaje, ¿sí? Con la contextualización del mensaje del reino y no está cayendo en el pragmatismo, pero está siendo creativo. Es decir, tenemos nosotros que con las escrituras y con los conocimientos teológicos y la madurez espiritual poder hacer esta diferenciación. El crecimiento integral, el crecimiento serio, no quiere intrínsecamente caer en la trampa del pragmatismo y el funcionalismo. Es decir, que estemos nosotros estudiando principios de crecimiento y hablando sobre el crecimiento de la iglesia, no quiere decir que vamos a hacer cualquier cosa con tal que la iglesia crezca. No, tenemos que tener ciertos patrones que nos van a guiar por el camino y nos van a permitir observar a nosotros los resultados que estamos teniendo y así poder ir evaluando qué tan eficientes estamos nosotros siendo en el trabajo que estamos realizando. Ahora bien, tenemos una tercera aberración o deformación del libre crecimiento o concepto erróneo del libre crecimiento, y es que algunos se oponen al libre crecimiento o al crecimiento de la iglesia porque dicen que este estimula o produce la discriminación. Y aquí la discriminación tiene una carga muy amplia, una carga ideológica amplia, es decir, no se está refiriendo solamente a los elementos del color de la piel, sino que tiene que ver también con unos elementos de naturaleza sociológico. Es decir, que estamos llegando ya a un punto en el que el crecimiento es concebido como segregacionista. Tal vez una de las críticas más fuertes que se le hacen al crecimiento es la acusación de que se emplea un racismo santificado. Es decir, de que el crecimiento en su afán por multiplicar el número de miembros puede llegar a santificar el racismo o una discriminación de personas para lograr ciertos objetivos numéricos. Vamos a poner aquí un ejemplo para que podamos ir profundizando más. Esto se debe a que algunos de los primeros y más conocidos proponentes del crecimiento recomendaban el uso de algo que se llamaba o titulaban ellos como el principio de las unidades homogéneas. Y el principio de las unidades homogéneas tiene que ver con que la iglesia debía de dirigir sus metas a un tipo específico de personas. Porque a la gente le gusta estar con quienes mantienen afinidades y gustos parecidos. Voy a explicar un poquito más para que este punto no se confunda con el sistema celular homogéneo. Dentro del crecimiento de la iglesia hay un modelo celular que hace un trabajo homogéneo. El sistema celular tiene dos grandes expresiones. Uno, el sistema celular que se manifiesta en grupos heterogéneos y el sistema celular que se manifiesta o se expresa en grupos homogéneos. El que lo hace en grupos heterogéneos es aquel que agrupa jóvenes adultos, jóvenes y adultos de ambos sexos en una sola célula. Ese es el modelo heterogéneo. Y está el modelo celular homogéneo, donde las células son células de jóvenes, células de niños, células de varones, células de mujeres. Es decir, están agrupados de acuerdo a su género, de acuerdo a su sexo, de acuerdo a su edad. Pero el principio de las unidades homogéneas no se está refiriendo a eso. El principio de las unidades homogéneas se refiere a que la iglesia tiene que estar integrada
por un mismo tipo de personas. Por ejemplo, yo decido fundar una iglesia solo de profesionales. Entonces yo voy a evangelizar solo profesionales y voy a ganar gente solo profesional. Quiere decir que si en el transcurso de mi trabajo de evangelización se convierten algunas personas que no son profesionales, yo no me voy a interesar en ellos porque ellos no van a caber en mi iglesia porque ellos no son profesionales. Entonces, a un principio, hay un autor que se llama McGavran, que es al que se le considera como el padre de esta postura de las unidades homogéneas, o algunos dicen que él fue el primero en que la mencionó o la descubrió. Ahí hay una pequeña diferencia. Y es que esto trajo serias defensas, ¿verdad? Hubieron reacciones en contra de este principio, que establecía que cada quien debía de decidir qué tipo de gente quería ganar, y una vez definiendo el tipo de gente que quería alcanzar, esto iba a configurar la estrategia de la iglesia y iba a configurar todo lo que se iba a hacer. Bueno, pues quiero decirle que este es un problema cuando este principio se aplica sin el conocimiento adecuado. Este principio sí realmente segrega la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que nosotros podamos caer hasta en el racismo. Es decir, hay iglesias donde los que son de X país no se pueden juntar con X. Quiero decirles que en mi trabajo o en mi servicio como conferencista de asesoría de crecimiento de la iglesia, pues he conocido muchas congregaciones y he llegado a conocer algunas donde tienen servicios especiales para X personas, donde, por decirle un ejemplo, no se pueden mezclar las personas de color con las personas blancas, o no se pueden mezclar las personas latinas con las personas blancas. Y muchas veces no es el idioma, porque hay latinos que hablan el mismo idioma en ese país, sino que dicen, no, es que las diferencias culturales son demasiado y son irreconciliables. Entonces, ellos aplican este principio de las unidades homogéneas y reparten la iglesia en un montón de grupitos. Yo no digo que no haya momento en el que no se puedan hacer algunas diferenciaciones, porque también no podemos forzar a personas que no dominan el idioma a estar en un servicio donde no se está hablando el idioma de ellos. Yo entiendo con claridad eso, pero hay lugares, hay pastores que son segregacionistas y ellos se creen superiores a otros y apartan a la gente solo porque la miran que vienen de cierta etnia o porque miran que vienen de cierto país. Entonces tenemos que tener el cuidado. Esta crítica sí yo la considero muy acertada, pero quiero decirles que el crecimiento tampoco obliga a nadie a utilizar las unidades homogéneas. Simplemente esta fue una propuesta de alguien que estaba por ahí aportando en el movimiento de libre crecimiento. Pero no quiere decir que para que su iglesia crezca usted tiene que aplicar esta receta. Las unidades homogéneas, por lo tanto, serían grupos de un solo tipo de personas o personas de un mismo parecer. Por ejemplo, si un pastor quiere alcanzar a un grupo de personas de los barrios más pobres en una aldea pesquera, se le recomienda que no pierda mucho su tiempo invitando a la gente adinerada de la zona urbana. Mejor sería que se le concentrara en los sencillos pescadores. La idea de esta postura era que cuando la iglesia consolidara su tamaño, entonces podría realizar eventos combinados con otro tipo de gente para expresar la unidad del cuerpo de Cristo. Como les decía, esto fue a un principio del modelo, perdón, del movimiento de libre crecimiento, y tenemos nosotros que aceptar que en esta postura no fue la más sabia. Desde mi perspectiva, esto es antibíblico, porque la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia que había gente de la clase alta, gente de la clase media y gente de la clase baja. Es decir, ahí habían judíos, ahí habían griegos, ahí habían romanos. Es decir, el mismo judaísmo era más abierto, es decir, ellos aceptaban prosélitos, que era gente que venía de otros países que decidía abrazar la religión del judaísmo. Entonces, en este sentido, yo creo que las unidades homogéneas se deben de rescatar. Por ejemplo, la salvación que yo le hago a esto es profesionales evangelizando profesionales, eh, por decir un ejemplo, universitarios ganando universitarios. ¿Por qué? Porque ese es el contexto y ese es el ambiente. Pero deben de ingresar a una iglesia donde haya un solo cuerpo y todos podamos servir sin discriminación y sin distinciones. ¿Sí?
Yo le hago la salvedad a esto, yo le encuentro lo útil, pero también hay que tener mucho cuidado para utilizarlo. ¿Por qué razón? Porque no hay lugar para la discriminación dentro del reino de Dios. Debemos hallar maneras bíblicas e íntegras de trabajar sin caer en la discriminación, aun cuando un ministerio se enfoque en cierto tipo de gente por razones de estrategia misional. Eh, Porque tenemos que ser también un poquito astutos nosotros y tenemos que saber que es más fácil evangelizar a una persona que está en un medio donde nosotros nos desenvolvemos, que una persona llegue de un lugar a querer insertarse a un medio social al cual va a ser rechazado de entrada. Pero como les digo, esto tiene que manejarse con mucho cuidado. Ahora, ¿por qué les digo esto yo? Porque miren, hermanos, realmente yo he conocido gente sencilla sin estudio que ha logrado ganar a personas de una posición social alta. El problema es cuando ya se trata de discipularlos, ahí el vacío. Pero debemos nosotros de ser cuidadosos en esto y rescatar. Yo, como les digo, la forma de rescatarlo es que cada quien gane en su ambiente, evangelice en su ambiente, pero que la iglesia se encargue de formar una congregación donde no se hablen este tipo de diferencias. Vamos a ir avanzando. Cuarto, hay algunos que critican que el iglesia crecimiento solamente se trata de mercadeo y que por eso ellos no están de acuerdo. Y ahí les tengo una publicidad un poquito, un ejemplo de la publicidad engañosa. Debemos de tener cuidado de no caer en mercadear tanto a la iglesia que estemos ofreciendo algo que en realidad no somos. Por ejemplo, ahí tenemos una hamburguesa en la publicidad y una hamburguesa ya en la realidad cuando la vamos a comprar. La publicidad nos presenta esa hamburguesa bien jugosita, con todos los ingredientes frescos, una hamburguesa bien armadita, bien ordenadita con su lechuga. Los que no han cenado estarán sintiendo ahorita el llamamiento de la comida, el estómago. Pero es un ejemplo. Y miren la realidad. Muchas veces cuando ya vamos a comprar la hamburguesa, ni se parece a la que nos ofrecieron. Otro ejemplo es el de las clásicas bolsas de snack, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo de esta marca de papitas que usted mira la gran bolsota, ¿verdad? Y usted dice, ¿cuántas trae? Pero cuando usted la abre se da cuenta que la mitad es aire y la otra mitad es producto. Entonces es una publicidad engañosa. Lamentablemente, cuando se le concede demasiado terreno al marketing, podemos llegar a caer en el error de estar ofreciendo una iglesia perfecta, una iglesia impecable, cuando en realidad no lo somos. Entonces, esta crítica en contra del libre crecimiento es que algunos pastores de mega iglesias eh, se asemeja al manejo de un negocio que a la responsabilidad de dirigir y ministrar en una iglesia cristiana. Es decir, hay mega iglesias donde hay una estructura financiera y una estructura económica que se dirige todo como que si fuera una empresa y como que si se va a invertir para producir las conversiones de las almas. O sea, ya no se necesita el Espíritu Santo, sino que metamos plata para mover esto, metamos plata para hacer esto, metamos plata para lo otro y eso nos va a generar conversiones. No, no se trata de eso. Sabemos que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio. En eso no nos tenemos que perder nunca. Tenemos que mantener la claridad. Pero algunos administran la iglesia como administrar un negocio propio y ahí hay un problema. Ahora, tampoco estoy diciendo que la iglesia se debe administrar y que debe de hacer desorden, debe de haber desorden financiero. No, no me estoy refiriendo a iglesia. En eso la iglesia tiene que ser muy ordenada y muy disciplinada. Pero me estoy refiriendo a que muchas veces queremos aplicar las políticas administrativas de una gran organización a la iglesia y son organizaciones con naturalezas totalmente diferentes. Ejemplo, una empresa que se dedique a generar producto jamás va a tener la misma naturaleza de una empresa que genere servicio.
En este caso, la iglesia, si la queremos ver desde la óptica empresarial, es una institución que genera servicio, porque nosotros no tenemos un producto tangible, pero sí ofrecemos el evangelio y lo anunciamos como solución para la vida de las personas. Entonces, en ese sentido, hay algunos que se mentalizan que la iglesia es una macroempresa y comienzan a aplicar todas las recetas de la administración de empresa contemporánea, del marketing contemporáneo y pueden llegar a construir un imperio, pero cuando ya la persona entra en contacto directo con esa iglesia puede llegar a sentirse vacía porque lo que le están ofreciendo no se está cumpliendo. Estos críticos no tienen nada en contra de la buena administración, pero ellos entienden que esta no tiene nada que ver con la administración de la iglesia del Señor. Los puntos que se han puesto sobre la mesa en este respecto son bien recibidos y el crecimiento integral, el crecimiento responsable entiende la diferencia entre un negocio y una iglesia. Y esto es muy importante. O sea, hay iglesias de que descaradamente hacen negocio con sus feligreses, es decir, todo les venden, todo les venden. Nada puede ser regalado, nada puede ser prestado, nada puede ser, todo es vendido. Entonces ahí también estamos cayendo en un problema donde ya todo es vendido, entonces ya la gente pierde el amor por dar, pierde el amor por compartir porque todo se le está vendiendo. Si yo conozco iglesias donde todo es vendido, hasta, créanme, hasta cualquier cosa mínima que a usted se le ocurre, todo es vendido. Y también es un error aquellas iglesias que todo han regalado, la gente no valora nada y terminan fracasando. Entonces debe de haber una prudencia, debe de haber una sabiduría para administrar, pero tenemos que nosotros cuidarnos en nuestro afán por proyectar una imagen al mundo. Tenemos que evitar caer en el error de las empresas de ser una publicidad falsa, de vender un enfoque de iglesia que no es el que en realidad estamos teniendo. Y ahí pues hay mucha tela que cortar en este punto, pero vamos a dejar hasta ahí. Debemos tener cuidado. El problema está en que muchos que dicen esto, también quiero hacer una advertencia, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen esto de que la iglesia no debe de ser administrada, no se debe de tomar nada de las políticas del mundo porque es peligroso en la administración de empresas. Son personas que no hacen nada en sus iglesias y en sus denominaciones, y estas iglesias están en decrecimiento. Entonces también tenemos que cuidarnos nosotros de no llegar a ser tan prudentes y tan místicos que nuestra iglesia va a estar hundiéndose, no vamos a tener ningún resultado, pero preferimos eso a no capacitarnos en un área de administración, por ejemplo. Y estas pretenden esconderse tras la defensa de una sana doctrina como explicación de por qué la iglesia está estancada y no crece. Yo he escuchado pastores, hermano, y es lamentable y es penoso. Pastores que dicen, es que nosotros no crecemos porque nosotros sí predicamos la verdad. Nosotros sí predicamos una sana doctrina y como tenemos una sana doctrina, la gente no la soporta y la gente mejor se va. No, eso es un error. Porque si ustedes tienen una sana doctrina, ¿por qué no hacen algo positivo para llevar esa sana doctrina a otros? ¿Y por qué no encaran ciertos cambios que pudieran ser necesarios para crecer y establecer iglesias más saludables? Es decir, la lógica te indica, porque si tienes una sana doctrina, vas a tener una sana iglesia. Pero el problema es que tenemos iglesias de sana doctrina con iglesias enfermas. O sea, tenemos sana doctrina, pero congregación enferma. Entonces, ahí hay una disparidad. Ahí hay una contradicción en sí misma y eso debe de revisarse. En algunos casos extremos, cualquier iniciativa que no se pueda aprobar con un versículo bíblico, ya la vienen a etiquetar como una estrategia de negocios o peor, como algo mundano. Miren, hermano, yo he estado toda mi vida en la iglesia de Dios. Eh, Toda mi vida he ministrado en la iglesia de Dios. Yo tengo ya 25 años de ser parte de la iglesia de Dios. Y desde que el Señor me llamó a ministrar, yo siempre he estado en la iglesia de Dios. Y he escuchado tantos disparates de gente que se supone que sabe de la Biblia en contra del crecimiento de la iglesia. Todo porque ellos dicen que el crecimiento es una moda, porque ellos dicen que el crecimiento es mundano, que el crecimiento es del diablo. Yo me pregunto cómo es posible que a esta altura sigan pensando así.
¿En qué momento a Satanás le va a convenir que la gente se salve? ¿En qué momento a Satanás le va a parecer correcto que el alcohólico deje el alcohol, que el drogo deje las drogas? ¿En qué momento? Y ustedes saben que cuando una iglesia se llena del Espíritu Santo, se arma con la palabra y una buena estrategia y comienza a evangelizar y a penetrar las comunidades, esas son las transformaciones que vemos. Pero hay mucha gente que todavía sigue con una mentalidad que una iglesia grande es del mundo, que una iglesia grande no sirve, que hacer crecer la iglesia es carnalidad. Entonces, debemos tener cuidado de no llegar a creernos tan espirituales que rechacemos y caigamos en esta otra crítica, la quinta, y es que llegar a creer que el crecimiento de la iglesia puede afectar la espiritualidad y podemos llegar a volvernos cristianos faltos de espiritualidad. Esta es una de las críticas más acérrimas que yo he escuchado de personas que se oponen al crecimiento de la iglesia. Y ellos dicen que, bueno, piensan ellos que al estudiar y escudriñar las diferentes maneras de crear una estrategia para el crecimiento de la iglesia, le estamos quitando a Dios lo que a Él solo le pertenece. Estos críticos del crecimiento acusan de poco espirituales a los que realizan estudios demográficos, es decir, a aquellos que analizan una zona antes de plantar una obra nueva. Ellos tachan de carnales o de faltos de unción o de faltos de espiritualidad a aquellos que utilizan una estrategia práctica para lanzarse al crecimiento de la iglesia. Dicen ellos, no, eso es pura carnalidad, esas son cosas banales. Casi siempre esta gente súper espiritual, entre comillas, dice que lo único que uno debe hacer es orar y predicar. La gran pregunta es, ¿por qué hay tantas iglesias estancadas? ¿Por qué hay tantas iglesias que no están creciendo y que en lugar de crecer están decreciendo? Aun cuando la oración y la predicación son, obviamente, pues esenciales en cualquier ministerio. Yo no le estoy diciendo que deje de orar y que deje de predicar, ¿no? El día que usted haga eso, mejor dedíquese a vender cualquier cosa en donde usted le dé la gana. Dedíquese mejor a cualquier cosa, menos al ministerio. La oración y la predicación tienen su lugar céntrico en la misión de la iglesia, pero el problema es que muchas veces reducimos la oración y la predicación a las actividades litúrgicas y cúlticas. Es decir, predicamos encerrados en el templo en cuatro paredes, oramos encerrados en el templo en cuatro paredes. No vamos a predicar donde está el perdido, no vamos a orar donde está el enfermo. Entonces, ¿qué efecto va a tener nuestro trabajo? Y es ahí donde no explica el por qué entonces hay tantas iglesias estancadas y en decrecimiento. Estas iglesias oran y predican y lo hacen con toda sinceridad y lo hacen con la misma espiritualidad que otras que sí crecen y que sí tienen ministerios efectivos. Entonces, ¿en qué está la diferencia? Está la diferencia en la estrategia que están usando. Están predicando y están orando. El problema es que no tienen una estrategia para trascender. Y mientras esto no esté claro, ellos van a seguir ahí, como vulgarmente se dice, en una rueda de caballitos, como en un carrusel, dando vueltas, predicándose a los mismos hermanitos, orando por los mismos hermanitos, y cuando se vayan muriendo estos hermanitos de viejitos, las iglesias van a ir desapareciendo. Ese es un peligro. Entonces, la predicación y la oración tienen su lugar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Buscar la forma de llegar a más con la predicación. Buscar la forma de alcanzar a más con la oración. Ahora, aquí hay una premisa no bien explicada. Ya medio le dimos una pequeña mención en la primera clase. ¿Y cuál es la premisa en la que estas personas se sustentan? Bueno, ellos dicen que todo es que Dios da el crecimiento. Y se basan en 1 Corintios 3, del 6 al 9, donde dicen uno plantó, otro regó, pero Dios da el crecimiento. El problema es que ellos nunca se preguntan cuál es el contexto del texto. Y tampoco se preguntan cuál es el asunto del texto.
¿Cuál es el contexto de ese texto de Primera de Corintios? Pues obviamente el contexto es las divisiones que habían en la iglesia de Corinto. Los primeros 4 capítulos de la carta de Corinto, de Pablo a los Corintios, esta nos habla de las divisiones internas que esta iglesia sufría. Y el apóstol Pablo está identificando cuál es la causa de estas divisiones. Y la causa de las divisiones es la falta de espiritualidad, es la carnalidad. Y la carnalidad es falta de sabiduría y de madurez espiritual. Entonces, el asunto del texto de 1 Corintios 3, de 6 al 9, es la sabiduría que el Señor hace crecer al creyente. No está hablando del crecimiento numérico nada más, sino que está hablando de un crecimiento en el carácter. Es decir, el creyente, Pablo y Apolos, uno sembró y otro regó la semilla del evangelio. Pero el que va a producir el crecimiento espiritual es Dios. Entonces, el crecimiento numérico se produce cuando se riega y se planta bien, cuando se siembra y se riega bien. Va a haber un crecimiento numérico, van a haber conversiones. ¿Y cuándo va a haber un crecimiento espiritual? Cuando las personas profundicen en su relación con Dios. Ahí está el asunto del texto. Entonces, este texto no debe de ser usado como una excusa cuando no está creciendo la iglesia. Lamentablemente, muchos lo usan de excusa y dicen, no, el crecimiento lo da Dios, así que si esta iglesia no crece es porque Dios no quiere. No, Dios quiere que su iglesia crezca. Dios está interesado en que su iglesia crezca. Tampoco estamos diciendo que todas van a ser mega iglesias de 60,000 miembros. No, tampoco estamos nosotros, eso sería una falacia. Cada iglesia va a tener un crecimiento de acuerdo a la forma de cómo trabaja y de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenga su rango de influencia. Es decir, yo no puedo hacer una mega iglesia de 60,000 miembros en una comunidad que tiene 2,000 miembros. O sea, 2,000 habitantes, perdón. Yo no puedo hacer una mega iglesia de 100,000 habitantes, de 100,000 miembros en una colonia que tiene 5,000 habitantes. No lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, pero una premisa no muy bien explicada es lo que sustenta la falta de comprensión de este texto. Una mejor forma de entender el texto, ¿cuál sería? Bueno, el crecimiento busca la bendición dada por Dios, la acción divina, probando la mejor manera de plantar, regar y edificar, la labor humana, la estrategia. Es decir, ya sabiendo que Dios es el que va a dar el crecimiento, mi trabajo es plantar, regar y edificar, tener una estrategia para hacer eso, confiando en que Dios me va a dar el crecimiento. Plantar, regar y edificar bien es una de las cosas más espirituales a las que se puede dedicar el cristiano, ya que esto es nuestro llamado bíblico. El resultado se lo dejamos a Dios. Usted siembre, usted predique, usted evangelice, usted disipule y permita que Dios produzca un crecimiento espiritual en las personas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que yo no puedo hacer crecer espiritualmente a otro. Es Dios el que le va a dar el crecimiento. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Guiarlo, disipularlo, pero Dios es el que se va a encargar de florecer, de hacer florecer al creyente. Entonces, es una forma mejor de entender el texto. Ahora, este problema de creer de una manera súper espiritualista todo el crecimiento, pues nos puede llevar a dos grandes peligros. El primero es que te puede volver un vago. Hay mucha gente que quiere maquillar, que quiere cubrir con la super espiritualidad su vagancia para realizar la tarea misionera. Tienen que sentir de parte de Dios evangelizar. Tienen que sentir de parte de Dios discipular. Tienen que sentir de parte de Dios ayudar al necesitado. ¿Piensan estos hermanitos que usar el cerebro para hacer un plan es falta de unción? No hay falacia más grande. Falacia más grande que esa en el cristianismo no hay. La vagancia es el resultado de un concepto erróneo de la responsabilidad misional que tenemos como líderes.
También esto nos puede llevar al error de llegar a volvernos gnósticos dualistas. Y esto nos puede llevar a creer que lo material y lo físico nada tienen que ver con las cosas del Señor. Aunque no lo digan en sus propias palabras, hay personas que en la práctica niegan que Dios es el creador que vemos en Génesis, porque el creador que vemos en Génesis creó el cielo, la tierra, el mar, o sea, es el Dios, el creador de lo material. Pero hay gente que piensa que Dios solo obra en lo espiritual y que Dios solo obra cuando hay cosas milagrosas, místicas o sobrenaturales. Es decir, de que si usted presenta un buen plan bien escrito para desarrollar discípulos, si el Espíritu Santo no se les manifestó a ellos en una visión, en una revelación, ellos no están de acuerdo. O sea, ellos rechazan la iluminación del Espíritu a través de la mente para producir un plan o una estrategia. Y se basan en que todo tiene que ir maquillado con manifestaciones milagrosas, porque si no, entonces no sirve y no es de Dios. El gnóstico dualista rechaza el estudio del crecimiento porque según él es mundano y secular. Cree que no es suficientemente espiritual. Para el gnóstico, la cosa tiene que ser espectacular, si no, no es de Dios. El gnóstico dualista es un espiritualista, no un espiritual. Vamos entonces a hacer la diferencia entre lo que es un espiritualista y una persona espiritual. El espiritualista, el espiritualista no encuentra a Dios en el orden natural de las cosas, y menos en las cosas prácticas y los patrones comunes del orden creacional. Para el espiritualista, todo se mueve en el orden místico. Es decir, él le va a regalar un plato de comida a un hambriento cuando el Espíritu Santo le hable a las 2 de la madrugada y le diga que tiene que ir y llevarle de comer al hambriento. O sea, él no encuentra en el orden natural de las cosas la forma para intervenir y presentar a Cristo de alguna manera. No, para él todo tiene que ir bañado, empapado de manifestaciones carismáticas para que sea de Dios. Mientras que la persona espiritual se funda en la palabra de Dios. Él no se funda en su misticidad, ni se funda en su super espiritualidad, sino que él se funda en la palabra de Dios. En el siguiente pasaje de Lucas 14, 28 al 32, este pasaje nos habla del tema del discipulado. Y es interesante notar que Cristo mismo usa ejemplos que incluyen la planificación, el cálculo y la evaluación. El mismo Jesús nos llama a hacer un análisis de qué es lo que se requiere para ser discípulos, de hacer un buen plan para calcular la obra que vamos a empezar. No vaya a ser que después terminemos avergonzados. Eso es ser espiritual. La espiritualidad verdadera está vinculada con el uso de las facultades intelectuales que Dios le ha dado al creyente. La misticidad, el ser un super espiritualista, es negar la intelectualidad que Dios nos ha dado y creer que yo tengo que oír una voz del cielo que me hable y me diga, hijo, ve y gana un alma para Cristo. Ve y busca aquel que está perdido. O sea, muchas veces hemos llegado a deformar las manifestaciones del Espíritu y hemos negado lo que Dios nos ha dado a través de nuestras facultades mentales. Dios también puede usar tu mente, querido líder, querido pastor, querido candidato al ministerio, para desarrollar un buen plan. Una palabra final sobre este asunto. Debemos reconocer con tristeza que hay ejemplos y modelos negativos que provocan este tipo de argumento en contra del crecimiento. Yo no le voy a decir que no han habido mega iglesias que se han pasado de la raya. Yo no le voy a decir que han habido mega iglesias que han hecho desastres. Yo no le voy a querer tapar el sol con un dedo. Hay mega iglesias que son motivo de vergüenza para el cristianismo. Pero también hay muchas mega iglesias que hacen una labor impresionante, que hacen una labor maravillosa. Entonces, por los malos ejemplos y los malos modelos, nosotros no nos privemos de lo bueno que el crecimiento puede darnos. Pero nosotros no podemos perder el valor de algo bueno por unos conceptos erróneos de la materia. Es decir, derribemos esos conceptos que puedan afectar nuestra relación con Dios y con el crecimiento. Y terminemos con este texto maravilloso de Isaías 54, 2 al 3. El profeta proclama:
ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Qué maravilloso texto para terminar en esta hora nuestra exposición sobre los conceptos erróneos del crecimiento. Así es que quería desarrollar el otro tema, pero creo que ya es muy tarde para que lo podamos desarrollar. Lo vamos a dejar para la próxima conferencia. Vamos a hablar de los fundamentos bíblicos teológicos del crecimiento y vamos a abordar las metáforas bíblicas del crecimiento de la iglesia y vamos a abordar también las funciones bíblicas de la iglesia a la luz del libro de los Hechos. Si en esta noche hay alguien o en esta hora hay alguien que tenga una pregunta, pues yo voy a habilitar los micrófonos en este momento para que ustedes puedan hacer alguna pregunta que ustedes tengan. Vamos a hacerlo en este momento.